Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestra reflexión sobre los dones del Espíritu Santo. Vamos a hablar ahora del tercer don del Espíritu Santo, que es el consejo. Ya hablamos de la sabiduría, que es el inicio de toda la vida de santidad, ¿verdad? Saber saborear las cosas de Dios. Ya dimos el siguiente paso, que es la inteligencia, es decir, conocer, profundizar, adentrarse en el misterio de la palabra. Y ahora viene el don de consejo. Podemos definir de manera general el don de consejo, igual, ¿verdad?, como un hábito sobrenatural por el cual el alma en gracia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, intuye rectamente en los casos particulares, ayudando a la virtud de la prudencia, a fin de hacer lo que conviene hacer en orden al fin último sobrenatural, ¿no? Entonces podría ser una definición. Entonces, bueno, es un hábito sobrenatural, decíamos, ¿verdad?, porque es algo que Dios nos regala, es un regalo, ¿verdad?, no es algo que nos corresponde, pero que tenemos que practicarlo, ¿verdad?, tenemos que ir poniéndolo en práctica. Y va actuando en nosotros, dice, para actuar en casos particulares, ayudando a la virtud de la prudencia. Entonces, decíamos que los dones del Espíritu Santo pues son aquellos regalos que Dios nos da, precisamente en miras a la santidad, y que va complementando precisamente las virtudes. Y entonces, en este caso, ¿cuál es la virtud que va a ayudarle precisamente el don de consejo? La virtud de la prudencia, ¿no? La prudencia, pues, es lo que es esta virtud, ¿verdad?, que nos ayuda, ¿verdad?, en la razón, ¿no?, para poder elegir los medios rectos que nos alcancen a llegar al bien, ¿no? Eso es la prudencia, ¿no? Ser prudente es elegir algo que me ayude a hacer el bien, ¿no?, tener un juicio adecuado para hacer el bien, ¿no? Entonces, un hombre prudente es el que decide y ordena su conducta para hacer el bien, ¿no? Eso es lo importante, ¿no?, de la virtud de la prudencia, ¿no? Tener un juicio básico para hacer el bien. Esa es la prudencia. Entonces, cuando alguien dice, tú tienes que ser más prudente, ¿verdad?, ¿qué se refiere con prudente? Pues que haga las cosas, ¿verdad?, que busquen el bien, ¿no? Porque mejor puedes decir cosas, es que me aloqué y dije cualquier cosa. Bueno, no eres prudente porque con esas palabras lastimaste a alguien o dijiste cosas que no deberías de haber dicho. Entonces, ser prudente es tener la capacidad de disponer nuestra razón para elegir el bien, ¿no? Es eso, la prudencia, ¿no? Para evitar lastimar, para evitar herir a alguien, ¿no? La prudencia nos tiene que llevar a ayudar a los demás, a hacer el bien, ¿no? Entonces, alguien prudente dice, yo me callo ahorita porque puedo lastimar a alguien, ¿no? Voy a decir palabras de más. Alguien prudente dice, mejor esto no lo voy a hacer ahorita porque se puede prestar a malas interpretaciones, yo qué sé, ¿no? Es prudente alguien así, ¿no? Entonces, el don de consejo viene a ayudar y a perfeccionar esta virtud de la prudencia, ¿no? Va a ayudarnos a algo mucho más fuerte, ¿no? Entonces, el don del consejo no es solamente, ¿verdad?, decir qué es lo bueno, qué es lo malo, porque a veces pensamos, el don del consejo es para decidir qué me conviene más hacer. A ver, sí, el don del consejo está para ayudarme a hacer el bien, claro, pero no es que Dios me dé el don de consejo para decidir algo bueno o algo malo. Dios no va a dar el don de consejo para decidir entre lo bueno y lo malo. Eso no, Dios no manda el don de consejo para eso, ¿no? Dios manda el don de consejo para elegir entre dos cosas buenas la mejor. Ese es el don de consejo. El don de consejo siempre va a aparecer entonces cuando yo tengo dos alternativas buenas y yo tengo que elegir la mejor de las dos, pero las dos son buenas. Ahí es donde entra el don de consejo, ¿no? No va a entrar para elegir algo bueno. ¿Qué querrá Dios? ¿Que robe o que no robe? A ver, voy a pedir el don de consejo, ¿no? Para eso no necesitas el don de consejo. O sea, con la misma virtud de la prudencia tú dirás, ¿qué querrá Dios? Pues Dios quiere que no robe, ¿no? O sea, no necesita. Dios siempre va a querer que hagas el bien. Pero cuando se te presenta dos cosas buenas, ¿cómo lo ejercerías, no? Cuando se te presentan dos cosas buenas y dices, bueno, es que si hago esto está bien, pero si hago esto otro también está bien. ¿Qué es lo que Dios necesita? Bueno, ahí entra el don de consejo. De entre dos cosas buenas, elige la mejor, elige la que te ayude más, ¿no? La que ayude más a tu santidad. Ahí está. Y esto, pues, generalmente todos los santos pues se enfrentan a esto, ¿no? Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, ¿verdad?, esta mujer que era religiosa, ¿verdad?, y bueno, pues en general vivía muy tranquila, ¿verdad?, sin comprometerse, sin hacer nada especial, ¿no? Un día, ¿verdad?, pues Dios le llama la atención, ¿verdad?, con algo muy sencillo, pero le hace ver que estaba mal, ¿no? Que si ella era carmelita, pues tenía que tener cierto estilo de vida, ¿no?
cierto compromiso con el Evangelio. Entonces de repente se empieza a caer en la cuenta de eso y termina ella misma reformando, ¿verdad?, los carmelitas, ¿no?, lo que hoy llamaríamos los del Carmelo descalzo, ¿verdad?, los carmelitos descalzos son la reforma que va a empezar Santa Teresa. Y pues ella tiene dos opciones en su vida, ¿no? Ella se da cuenta que hay muchas cosas que están muy tranquilas, sin compromiso, sin hacer grandes cosas, y ella se enfrenta entonces a la discusión, ¿verdad?, en su interior. ¿Qué tengo que hacer? A ver, yo puedo salirme del Carmelo, hacer una reforma, ¿verdad?, y para que se viva con mayor intensidad la regla, ¿no? Pues esto va bien, ¿no? Eso es de Dios. Querer que se comprometan más, querer hacer las cosas mejor. Una reforma es algo bueno, ¿no? Pero también se pudo haber quedado en el convento, ¿no? Y decir, a ver, yo les voy a poner el ejemplo a todas estas, ¿verdad?, que no quieren hacer nada bien. Les voy a poner el ejemplo de cómo tenemos que vivir, ¿no? Y voy a tratarlas de influenciar, voy a tratarlas de motivar, voy a tratarlas de mover para que vean mi ejemplo, ¿no? Y también es bueno, ¿no? Ahora la pregunta sería, y bueno, ¿y qué le toca hacer a Santa Teresa? ¿Reformar, salirse y reformar? ¿O quedarse ahí en el convento y decir, no, pues yo voy a esforzarme por vivir bien la regla, por hacer bien las cosas, y pues algunas me seguirán y otros no, pero vamos a poner el ejemplo desde adentro, ¿no? Cualquiera de las dos cosas es buena, cualquiera de las dos es buena, pero ¿cuál es la que Dios quiere? Y ahí entonces entra el don de consejo. Entonces obviamente pues el don de consejo, ella se da cuenta que lo mejor es salirse y reformarlo, porque a lo mejor pudo haber salido y a lo mejor ya no era algo bueno, ¿no? A lo mejor se pudo haber convertido en algo malo porque hubiera ganado el ego o algo, pero entonces pues ya tenía que discernir bien, ¿no? Es el don del Espíritu Santo, el consejo, el que llega para ayudarla y orientarla a lo mejor. Las dos cosas eran buenas, ¿cuál es la mejor? Ese es el don de consejo, ¿no? Y a veces en nuestra vida se nos presentan muchas cosas y decimos, puedo hacer esto, puedo hacer... y a veces decimos, ¿pero cuál? ¿Qué es lo que será mejor, no? Hay veces que tenemos que decidir entre cosas que son buenas, no, porque no es que tengamos algo bueno y algo malo. Bueno, de algo bueno y algo malo siempre va a ser lo bueno, ¿no? ¿Echaré una mentira o no? Bueno, eso no necesita el don de consejo, no hay que echar mentira, ¿no? Pero cuando yo tengo cosas buenas que hacer, ¿no? A ver si ayuda a esta persona o ayuda a la otra, ¿a cuál de los dos, no? Vengo a tal lado o voy a tal porque convienen las dos cosas, ¿cuál es la mejor? De las dos cosas buenas, ¿cuál es la mejor, no? Entonces ahí es donde entramos precisamente en este contexto, ¿no? En tratar de entender cuál es el mejor o cuál es la voluntad que Dios quiere de estas dos cosas buenas. Ahí está el don de consejo. Por eso decimos que la virtud de la prudencia es perfeccionada en este sentido, ¿no? Porque quiere decir que entonces tomamos las elecciones de la voluntad de Dios en miras a la santidad, porque si ya disfrutamos las cosas de Dios, sabiduría, ya entendemos el proyecto de Dios, la palabra, la inteligencia, ahora necesitamos saber cuál es el camino de Dios. Ese es el tercer paso. Entonces yo no puedo seguir adelante si no doy el tercer paso, que es ahora cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios necesita de mi vida, ¿no? Y entonces podemos ver cómo en la Biblia, por ejemplo, hay algunos ejemplos, bueno, hay muchos, ¿verdad?, pero aquí vamos a decir dos breves ejemplos de cómo actúa el don de consejo, ¿no? El primer ejemplo lo tenemos ya en el libro de la sabiduría, en el capítulo 9, versículo del 13 al 17. Dice: ¿qué hombre en efecto podrá conocer la voluntad de Dios? ¿Quién podrá hacerse la idea de lo que el Señor quiere? O sea, entonces el autor comienza preguntando, ¿verdad?, ¿quién conocerá la voluntad de Dios, no? Dice: los pensamientos de los mortales son tímidos e inseguros en nuestras ideas, pues un cuerpo corruptible agobia el alma, y esta tienda de tierra abruma el espíritu lleno de preocupaciones. Trabajosamente adivinamos lo terrestre y con trabajo encontramos lo que está a la mano. Entonces, ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Y quién habrá conocido tu voluntad si tú no la hubieras dado la sabiduría? ¿Y quién la hubiera tenido si no le hubieras dado tu Santo Espíritu? Entonces, esta pregunta del libro de sabiduría, ¿verdad?, comienza diciendo, ¿cómo podremos conocer la voluntad de Dios? El libro de sabiduría comienza diciendo, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos tener nosotros este acceso a la voluntad de Dios? ¿Cómo? Y entonces el libro de sabiduría hace una reflexión muy curiosa que a lo mejor nos puede quedar muy bien, ¿verdad? Porque empieza diciendo, a ver, ¿quién puede conocer la voluntad de Dios si los pensamientos de los mortales son tímidos e inseguros nuestras ideas? Fíjese cómo entonces empieza la gran pregunta. O sea, ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios si mis pensamientos a veces son tímidos? Y tímidos nos referimos aquí precisamente, ¿verdad?, a algo que yo puedo pensar
y que a veces yo estoy inseguro de las cosas, ¿no? Eso es la idea del tímido. Un pensamiento tímido se refiere aquí en la Biblia a la persona que piensa algo y que dice, ¿quién sabe, no? Cuando dices, hay que hacer tal cosa, podría ser, pero ¿quién sabe, no? Habría que ver qué pasa, ¿no? Habría que ver qué dicen, habría que ver qué sugieren, ¿no? ¿Quién sabe, no? Somos tímidos en nuestros pensamientos a veces. A veces no sabemos tomar bien la decisión, ¿no? Decimos, híjole, ¿quién sabe qué sea, no? Dice, si son inseguras nuestras ideas, ¿no? O sea, no sabemos para dónde ir, ¿no? Dice, ¿quién puede conocer la voluntad de Dios si cuando pensamos ni siquiera lo hacemos bien? ¿Quién puede conocer la voluntad de Dios si cuando pensamos nosotros mismos dudamos en nuestras cosas terrenales, en lo normal de la vida? Dudamos. ¿Quién podrá llegar a la voluntad de Dios, no? Dice, ¿quién podrá? Dice, pues nuestro cuerpo es corruptible y agobia el alma, ¿no? Y esta tienda de tierra abruma el espíritu lleno de preocupaciones. No es el cuerpo corruptible, ¿no? O sea, nuestro cuerpo sí es corruptible porque nos morimos, ¿no? Abruma el alma, o sea, abruma lo espiritual, ¿no? Abruma nuestro interior. Dice, si nosotros somos así, ¿cómo conoceremos la voluntad de Dios? O sea, que el autor del libro de sabiduría hace ver que en realidad conocer la voluntad de Dios es dificilísimo. Si a veces no sabemos ni lo que queremos, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Si a veces no sabemos ni qué vamos a comer, ay, no sé qué se me antoja, ¿cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios, no? Entonces lo que hace ver aquí es que a veces estamos atrapados solamente en lo terrenal. A veces estamos atrapados en cosas pasajeras, en meros impulsos, ¿no? A veces tomamos decisiones sin pensarlas bien. ¿Cómo es posible que tú quieras conocer la voluntad de Dios? Dice, nadie puede. No, dice, no podemos. Dice, con trabajos adivinamos lo terrestre, con trabajos damos con lo que tenemos, dice. Con trabajo encontramos lo que está a la mano. ¿Cómo vas a conocer las cosas del cielo? Entonces, de entrada el libro de sabiduría parece de entrada muy pesimista, ¿no? Como diciendo, pues tú quieres conocer la voluntad de Dios, pero no, pues si ni siquiera lo que necesitas ahorita aquí a la mano, lo terrenal lo conoces, eres bien inseguro, eres muy tímido. Dice, pero, dice, ¿y quién habría conocido tu voluntad si no le hubieras dado la sabiduría? ¿Y quién lo hubiera hecho si no hubieras enviado tu Santo Espíritu? Entonces fíjese cómo el libro de sabiduría dice, bueno, o sea, humanamente no podemos conocer la voluntad de Dios, porque somos torpes, ¿no? Tenemos límites, tenemos carencias, tenemos arraigos materiales, dice, pero podemos conocerla no por nosotros, podemos conocerla, dice, porque Dios nos ha dado su sabiduría, ¿no? Y aquí no se refiere al don de sabiduría, se refiere en general a la sabiduría de Dios, ¿no? Y dice, porque esto nos has dado tu Santo Espíritu, o sea, tú mismo has entrado en la historia para enseñarnos tu voluntad. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué está diciendo el libro de sabiduría? Tú no puedes conocer la voluntad de Dios, tú no estás capacitado para entender la voluntad de Dios, porque eres tímido, porque eres inseguro, pero puedes conocer la voluntad de Dios por una sencilla razón, no por ti mismo. La puedes conocer porque Dios ha entrado en la historia, porque Dios ha venido a tu vida para mostrarte el camino. Tú puedes conocer las cosas de Dios y su voluntad porque Él te lo ha enseñado. Punto. Fíjese entonces cómo lo que da a entender el libro de sabiduría es que entonces, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber qué consejo, verdad? O qué cosa tomar, qué camino tomar? Pues porque Dios te lo va a mostrar. El don de consejo es justamente esto. El don de consejo implica precisamente que nosotros tomaremos la decisión no desde nuestras fuerzas, sino desde la capacidad de Dios. Cuando tenemos dos cosas buenas delante de nosotros, es Dios el que nos tiene que ayudar, ¿no? Como el ejemplo que pone de Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa tenía dos cosas buenas, eligió la mejor, pero ¿quién le dijo cuál era la mejor? Dios. No lo eligió ella quién sabe qué hubiera elegido, ¿no? Ella se dejó guiar por Dios. Ahí entra el don de consejo, porque aquí el libro de sabiduría nos hace ver que nosotros somos limitados, que nosotros no podemos todo en la vida, pero que es Dios el que viene a ayudarnos. Estos son los dones del Espíritu Santo. Y bueno, en general hoy el consejo, ¿no? El consejo, Él te va a enseñar tu voluntad. Cuando tú pienses algo y decir, bueno, ¿y cuál será la voluntad de Dios en esto? A veces se nos olvida pensar, ¿verdad? A veces nos hacemos bolas en nuestra mente y decimos, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, iré a hacer esto, iré a hacer lo otro. Empezamos a tener muchas opciones en la vida. Bueno, y habría que preguntarnos, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Así como el libro de sabiduría, Señor, muéstrame tu voluntad, ¿no? Ayúdame a conocer tu voluntad. Necesitamos el don de consejo, ¿no? Necesitamos el don de consejo para entenderlo, ¿no? Para saber qué camino tomar, para saber qué decisión tomar. Que a veces tenemos opciones buenas, ¿no? Como cuando alguien, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Alguien que alguna vez me decía, es que quiero ser religiosa, decía, ¿no? Y decía, bueno, ¿y cómo sabemos que Dios quiere eso, no?
Hay que discernir, ¿no? Hay que pensar, hay que reflexionar. ¿Cómo sabrá que quiere ser religiosa? Bueno, tendrá que pensarlo, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí, no? Y Dios, pues vamos, los dos caminos que pudiera tomar son buenos. Si se va de religiosa, pues bienvenida, ¿verdad? Pero si el camino no era el de religiosa, ¿cómo saber qué es lo que Dios quiere? Yo decía, bueno, pues yo creo que lo importante hay que ver cuáles son los signos con los que Dios te va mostrando el camino, ¿no? A lo mejor son signos positivos, ¿verdad? Es que escuché tal cosa. Pues ahí puede ser un signo de Dios, ¿no? Para descubrir su voluntad. Es que me contaron tal cosa. Bueno, a lo mejor esa es otra voluntad. O incluso puede ser algo contradictorio, ¿no? A lo mejor puedes decir, vi una religiosa y me dio cosa, qué horrible, ¿no? A lo mejor ese puede ser un signo de Dios también, decirte, tú no debes de ser como ella, ¿no? O a lo mejor pueden ser signos que te va a decir, pues sí te gusta mucho, pero no es tu camino, no es tu momento, yo qué sé, ¿no? O sea, hay que ver los signos de Dios, ¿no? En la vida, ¿no? ¿Cuáles son los signos con los que Dios te habla de la vida? Cuando tú le pides el don de consejo, no es que Dios va a venirte a decir, toma este camino, no, eso no, ¿verdad? En general, ponte a ver lo que estás viviendo, a ver, con lo que te está pasando, con las personas que te estás encontrando, con lo que estás escuchando, ¿qué es lo que te está diciendo Dios? Reflexiónalo y ve descubriendo según los caminos que tienes, ¿verdad? Por todo lo que te está pasando, por dónde te está hablando, ¿no? ¿Por dónde te está hablando? Entonces, alguien que quiere ser religiosa, bueno, vas viendo los puntos, a ver, vas a estar viviendo esto, ¿qué vives en tu familia? ¿Qué vives en tu escuela? ¿No? O sea, cómo todo eso te puede ir orientando a si ser religiosa o no ser religiosa. Ellos se lo dicen en aquel momento, ¿no? Hay que analizar la vida, ¿no? Hay que ver los ejemplos que estás viviendo, hay que ver eso, así, hay que analizarlo. Es que tengo que tomar una decisión muy importante en mi vida. Bueno, ¿qué es lo que quieres? Es más, ahí te hablamos de religiosa, podemos aplicarlo a alguien que se va a casar. Cuando alguien dice, yo me voy a casar, y habría que pensar, ¿y será voluntad de Dios que te cases o no? A ver, en general nadie se lo pone a pensar, porque como es muy común, ¿verdad? Ser religiosa no es tan común, ¿verdad? Entonces ahí sí lo piensa uno, lo reflexionan y hace muchas cosas. Pero cuando alguien dice, se va a casar, uno dice, es normal que se case la gente, ¿no? La gente se casa, ¿no? La gente se junta, yo qué sé, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿y la voluntad de Dios será que me case o no que no me case? Muy raros son los que sí se ponen a pensar de verdad, ¿será la voluntad de Dios que me case? ¿Será eso lo que Dios quiere para mí ahorita? ¿Será este el momento? ¿Será este el sentido de mi vida que me case? A veces no lo vemos a la luz de Dios. Vienen, se casan y todo, pero nunca le preguntaron a Dios, ¿no? Nunca le preguntaron a Dios si de verdad Él quería que se casaran. A lo mejor sí, a lo mejor no, yo no digo, yo no sé. Cada caso es distinto, pero a veces nadie le pregunta a Dios, ¿no? Yo una vez sí le pregunté a una pareja de novios, ¿verdad? Que estaban ahí en la presentación, les dije, oye, ¿usted cree que Dios quiere que usted se case? Y dijo, jamás en la vida me lo había puesto a preguntar, ¿no? Digo, pues si usted se va a casar por la iglesia, se supone que Dios quiere que entre en su vida, ¿no? Bueno, eso creo yo, ¿no? Y si Dios quiere que entre en su vida, ¿no sería que usted le preguntara, ¿quieres que me case? Bueno, pues lloró la novia y fue un caos, ¿no? Pero dije, ya no lo voy a volver a preguntar porque quién sabe en qué vaya a acabar la historia. De todos modos se casaron, ¿verdad? Pero la cosa es que a veces no preguntamos a Dios si estamos bien. O sea, si no me caso, pues malo, ¿no? Si me caso, tampoco es malo. Pero ¿cuál es el camino que Dios quiere? A veces no pedimos el don de consejo, ¿no? A ver, ¿qué necesito? ¿Qué camino tengo que tomar? ¿Cuál es la voluntad de Dios en ese momento? Dios me la enseña. A ver, con lo que vives con esa pareja, con lo que vives con tu novio, con tu novia, con lo que vives en tu familia, ¿será que te cases o no? Pero nadie lo piensa, ¿no? En general nadie lo piensa. Digo, algunos sí, yo no digo que nadie, pero algunos sí, pero son pocos, ¿no? Porque luego es que después de un mes que se quieren divorciar, bueno, ahí hay un problema de fondo, ¿no? ¿Cómo es posible que después de un mes se divorcien? Pues que a lo mejor no le preguntaron a Dios, ¿no? Hay que preguntarnos, ¿y querrá Dios? Porque a la gente le gusta casarse por la iglesia, pues no sé si por el vestido, la fiesta y todas esas cosas, pero ¿y querrá Dios? A veces no le preguntamos a Dios, ¿no? A veces no analizamos nuestra vida, ¿no? ¿Será que me case con esa persona? ¿Qué significaría? A ver, con lo que yo vivo con esa persona, con lo que yo he compartido, con lo que yo he vivido, con los problemas que hemos tenido, ¿no? Todo. ¿Será que sí quiere Dios que me case o no? ¿Será o no? Pero bueno, a veces la gente no lo piensa, ¿no? Entonces, usted piénselo, siempre que usted tenga dos cosas buenas a favor, que tenga que tomar decisión, pregúntele a Dios, no tenga miedo. Dios le va a contestar y le va a decir si sí está bien o que no. Si es lo adecuado o no es lo adecuado, le va a decir. O con la vida, analice su vida. A ver, esto que viví con mi familia,
fue algo especial. A ver, ¿esto qué me está diciendo? ¿Qué me está pidiendo Dios de las decisiones que tengo que tomar, ¿no? ¿Qué me está pidiendo? Bueno, entonces es algo muy importante. El don de consejo es eso, ¿no? Dice el Salmo 32:8, ¿no? Lo dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes de seguir. Yo seré tu consejero y mis ojos estarán sobre ti. Ahí está, es Dios que nos enseña el camino. Cuando tú le pides el don de consejo, ¿qué es lo que hace Dios? Lo que dice el Salmo 32:8, ¿no? Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes de seguir. Ese es el don de consejo. Cuando tú se lo pides, Él te enseñará. Con lo que vives, con lo que ves, te va a enseñar el camino. Él será tu consejero y mis ojos estarán sobre ti. O sea, el que se deja guiar por Dios, sus ojos de Dios están sobre ti, pero no porque te esté vigilando, no. Sus ojos están sobre ti significa que te está protegiendo, ¿no? Porque está siguiendo el camino que Él te indica, ¿no? Porque a Santa Teresa, a pesar de las dificultades que tuvo, las cosas le iban saliendo bien. Pues porque los ojos de Dios estaban sobre ella, porque estaba dejándose guiar por Dios, ¿no? Cuando yo no me dejo guiar por Dios y me guío por mis impulsos, me guío por lo que a mí me gusta, por lo que a mí me parece, bueno, pues vaya, usted sabe dónde están los ojos de Dios, porque usted no quiere que Dios le proteja, usted quiere hacer su voluntad. ¿Hasta qué punto nosotros nos dejamos guiar por el don de consejo? El mismo Jesús lo vivió, ¿no? El mismo Jesús lo vivió. Dice el Evangelio de San Lucas, ¿no? Dice en el capítulo 9, versículo 51, ¿no? Dice: sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, Él endureció su rostro y decidió ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de Él, que fueron y entraron a un pueblo de samaritanos a prepararle la posada, pero no lo recibieron porque tenían intención de ir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose, Jesús los reprendió y se fueron a otro pueblo. Ahí está la decisión de Jesús, ¿no? Ahí está la decisión de Jesús. Dice: al cumplirse los días de su ascensión, dice, endureció el rostro. Así dice literalmente el texto, ¿no? Bueno, cuando habla de los días de la ascensión, ¿verdad? ¿A qué se refiere, no? La palabra ascensión ahí, ¿no?, que aparece en el texto se refiere a elevarse, ¿no? A elevarse. Que bueno, eso es una cosa complicada, ¿no? ¿A qué se refiere con elevarse, no? Algunos se refieren que efectivamente cuando va a subir al cielo, ¿no? Pero bueno, no es exactamente eso. Otros se refieren a la muerte, ¿no? Dice, a ver, si vemos otros pasajes parecidos, se refiere a la muerte, ¿no? Otros refieren a la idea de la exaltación, ¿no? O sea, cuando llegue el momento de que lo van a exaltar, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que los días de la Asunción, ¿a qué se refiere? Va a ir Jesús a Jerusalén. ¿A qué va a Jerusalén? A morir, a morir. Dice que Jesús decidió ir a Jerusalén y dice una frase muy curiosa, dice, endureció el rostro, que generalmente en las Biblias no lo traducen así, ¿no? Ponen, tomó la firme decisión de ir a Jerusalén, pero literalmente no dice eso. Dice, Jesús endureció el rostro. ¿Y qué quiere decir endurecer el rostro? Endurecer el rostro significa, ¿verdad? Cuando alguien endurece el rostro es cuando alguien toma una decisión definitiva, ¿no? El rostro significa la identidad de alguien, ¿no? En la Biblia, ¿no? Entonces endurecer el rostro significa que toma una decisión irrevocable. Entonces, por eso traducen así, tomó la firme decisión, pero la palabra exacta es endureció el rostro. Jesús endurece el rostro, ¿verdad? O sea, toma una dirección precisa, ¿no? Tiene la intención de algo, ¿no? Es eso, endureció el rostro. No dice que Jesús, ¿verdad?, solamente decidió, no, endureció. O sea, quiere decir que nadie lo va a hacer cambiar de esto. Y sabemos que si Jesús va a Jerusalén para morir. Ahí está el don de consejo, ¿no? Jesús tiene que tomar una decisión. O sigue predicando el reino y haciendo milagros y haciendo muchas cosas ahí donde estaba en Galilea, o va a Jerusalén. Él sabe que a Jerusalén va a morir, ¿no? Porque sabe que las autoridades no lo quieren y él justamente se va a meter a la boca del lobo, va a ir a donde están las autoridades, ¿no? Tiene ahí el don de consejo, ¿no? Ahí está el don de consejo. Si Jesús se hubiera quedado en Galilea haciendo más milagros, ¿hubiera sido bueno? Pues sí, ¿no? No estaba haciendo cosas malas, ¿no? Si va a Jerusalén, ¿verdad? Y entonces seguramente encontrará la muerte, ¿no? Y bueno, seguirá el proyecto que Dios le esté proponiendo, su Padre le está proponiendo. ¿Será bueno? Pues sí, ¿no? Pero ¿cuál de las dos cosas es mejor? Jesús tiene que tomar la decisión. Y fíjese qué curioso, cuando tomó la decisión, endureció el rostro. O sea, sabía que lo que Dios le pedía era ir a Jerusalén. Y sabía que ir a Jerusalén significaba la muerte, ¿no?
Y sabía que ir a Jerusalén significaba entregar la vida, ser traicionado. Eso lo sabía Jesús. Y fíjese qué curioso, porque el texto desde el principio dice, decidió ir a Jerusalén, ¿no? Endureció el rostro para ir a Jerusalén. Y de inmediato, ¿qué dice? Que Jesús manda a unos apóstoles a que le preparen un lugar para dormir, ¿no? Para prepararse para seguir el camino. Y dice que los samaritanos no los quisieron hospedar. O sea que cuando Jesús de inmediato decide ir a Jerusalén, ¿cuál es la primera respuesta que encuentra Jesús? El rechazo. No lo quisieron recibir, lo rechazaron de inmediato. En el fondo, ¿qué está diciendo el texto del Evangelio? Jesús va a Jerusalén a ser rechazado. A partir de aquí Jesús va a ser rechazado y va a encontrarse con la muerte, claro. Pero Jesús endurece el rostro. No dice Jesús, no me quieren aceptar, no, ¿saben qué? Vámonos de regreso, ¿no? Esto no es para mí, no. Su padre le está pidiendo que vaya a Jerusalén y él va a ir a Jerusalén. Nada de que yo no voy, ya vivieron feo, no, vamos. Y el fracaso es parte de la vida. Y la cruz es parte de la vida. Los apóstoles no lo entienden, ¿verdad? Porque ¿qué dicen los apóstoles cuando no los aceptan? ¿Qué dice? ¿Quieres que mandemos bajar fuego? Ay, por el amor de Dios, ¿no? O sea, no dice Jesús, no, ¿cómo que vamos a bajar fuego? Pues si no vamos a ser violentos, vamos a hacer qué cosa, una guerrilla, no, vamos a seguir. El camino es el fracaso, pues es el camino, punto. El camino es el rechazo de los demás, vamos a seguir adelante. No vamos a detenernos. El proyecto se tiene que cumplir. Ahí está el don de consejo, Y ahí está el don de consejo que es sumamente duro. Porque aquí nos está diciendo que a veces Dios nos puede pedir cosas difíciles. Bueno, esto que le está pidiendo a Jesús es difícil, ¿no? Le está pidiendo que vaya a Jerusalén a fracasar, a ser rechazado, a que no lo tomen en serio, ¿no? Como estos samaritanos que desde el principio le dicen, no te vamos a recibir. Es lo que le espera, ¿no? Pero endureció el rostro. El don de consejo que hace en el fondo, endurecer nuestro rostro. Eso hace el don de consejo. Endurecer el rostro y decir, este es el camino. Y el camino que Dios me va a pedir, el camino que Dios me pide es el bien siempre, ¿no? Lo mejor. Pero no quiere decir que porque Dios me pide un camino, significa que no va a haber problemas, ¿no? No significa que no va a haber contrariedades, no significa que no va a haber dificultad, no. O sea, Jesús tuvo que ir a Jerusalén a morir. Lo rechazaron, no lo quieren hospedar, y así varias cosas que le pasaron en la vida. Cuando Dios me pida algo, me va a pedir algo duro. O sea, que el don de consejo no nada más hay que verlo como, Dios me va a ayudar a escoger lo mejor y ya la armé, ¿no? No va a haber problemas. No, mejor va a tener problemas. Jesús se enfrentó con problemas. El don de consejo en Jesús se ve como decide ir a Jerusalén y afronta el rechazo, ¿no? Y afronta que le dé la espalda, y afronta que no lo tomen en serio, ¿no? Y afronta la cruz. A veces Dios nos puede pedir, en el mejor de los casos, ¿verdad? El mejor camino puede ser a veces la cruz, ¿no? Puede ser la cruz. A veces puede ser eso, O sea que cuando usted pide el don de consejo, ¿qué camino decidir? A veces le puede pedir un camino que puede tener algo de cruz, Puede tener algo de dolor, puede tener algo de rechazo, puede tener algo de fracaso aparente, porque es aparente, no es que Jesús fracasó literalmente, ¿no? Porque después de la muerte en la cruz resucita, ¿no? Entonces ese fracaso se transforma en una vida nueva, ¿no? Se renueva todo, Dios renueva todo. Pero ¿qué sigue? Cuando Dios actúa en nuestra vida nos puede pedir cosas difíciles, dolorosas, lamentables, y sin embargo tenemos que caminar, tenemos que seguir con fuerza, tenemos que seguir con entereza e endurecer el rostro. Nada de que yo ya me rajé, no. Si tú vas a dejar que el don del Espíritu Santo te guíe, el consejo, bueno, pues entonces vamos por donde va. Y a veces sí nos toparemos con piedras en el camino, nos toparemos con dificultades, es el camino. A veces no, ¿verdad? A veces está ahí muy bien, ¿verdad? Todo el asunto, pero a veces va mal, ¿no? Ese es el camino. Esa es la dificultad de la voluntad de Dios. Dios a veces nos puede pedir cosas que nos rebasen, ¿no? Dios nos puede pedir cosas a veces que vayan más allá de nuestras capacidades, que vayan más allá de nuestros esfuerzos, ¿no? Ese es el don de consejo. Ahí empieza. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a escoger lo que Dios nos pide, vamos a escoger su voluntad, hay que saber cuál es la voluntad de Dios. A veces es la cruz, pero lo importante es nunca rendirse, sino seguir adelante. Jesús nunca se rindió, siguió adelante. También lo vemos en la iglesia, ¿verdad? Lo hemos leído ahora en estos días en las lecturas, ¿verdad? La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, también tuvieron que pedir el don de consejo, ¿verdad? Decíamos, ¿verdad? En estos días, ¿verdad? Que en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Nos narra toda la situación de la iglesia, ¿no? Cuando los paganos se empezaron a convertir al cristianismo, ¿no? Y entonces vino la gran duda, ¿no?
que tuvo que enfrentar la iglesia. A ver, tenemos que hacer que estos paganos se circunciden o no se circunciden. Porque todos nosotros somos judíos, no estamos circuncidados. ¿Se tendrán que circuncidar ellos o no? Y entonces viene todo el debate en la iglesia, ¿verdad? ¿Será necesario o no? Y ahí lo pueden leer ustedes, ¿no? Lo hemos leído en estos días, ¿no? Y Pedro, ¿qué dice en el concilio, del famoso concilio de Jerusalén, ¿no? Que bueno, era un concilio, era más bien como un signo de una reunión pequeñita, ¿verdad? Apenas estaba empezando la iglesia. Pedro toma la palabra y ¿qué dice? ¿Para qué vamos a imponerles cargas pesadas que ni nosotros hemos cargado, ¿no? Ni hemos podido? O sea, ¿para qué? En el fondo es, a ver, si estos paganos se están convirtiendo, ¿para qué les vamos a poner más cosas? Si ellos se están convirtiendo por Cristo, pues directo con Cristo. ¿Para qué los vamos a hacer judíos y luego los vamos a hacer cristianos? ¿Cuál es el objetivo, no? Pero ahí está el don de consejo, ¿no? Porque si lo piensan bien, los dos caminos estaban bien, ¿no? A ver, que conozcan a Moisés, que conozcan la Escritura, está bien, ¿no? Y que luego se bauticen, está bien. No, enseñarles a Moisés no es que sean cosas feas, ¿no? Son cosas de Dios, es la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? La circuncisión tenía su significado espiritual, claro. ¿Cuál era el problema? No tenía ningún problema. O el otro camino, que se salten todo el camino de los judíos y vayan directo, ¿verdad? Al punto, ¿verdad? Al meollo del asunto, ¿no? Que vayan directo a hacerse cristianos sin necesidad de ser judíos. También es bueno. ¿Cuál de los dos es mejor? Los dos son buenos. Hay que escoger el mejor, ¿no? Y Pedro ahí, pues en el texto de Hechos de los Apóstoles, con sabiduría lo dice, ¿verdad? ¿Para qué ponemos tantas cargas? Pues si se convirtieron por Cristo, pues directo con Cristo, ¿no? Y eligen con el don de consejo, si lo pensamos bien, ¿no? Eligen lo mejor para la comunidad, lo que necesita la comunidad, lo que requiere la comunidad. Don de consejo, lo mejor. Y así puede pasar, digo, aquí es la iglesia, ¿verdad? Ese ejemplo de Hechos de los Apóstoles, pero puede ser cualquier otra cosa en su familia, ¿no? A ver, en la familia, ¿qué decisión tomamos? ¿Esta o esta? Ahí necesitamos el don de consejo. ¿Qué es lo que necesitamos para tomar esta mejor decisión en la familia? A veces hay dos cosas buenas. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que nos hace más cristianos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? A veces hay tantas decisiones que hay que tomar y a veces se nos olvida pedirle a Dios ayuda. Nos encanta tomar decisiones a nosotros, pero no se la pedimos a Dios. No se la pedimos a Dios. A veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestros corajes, por nuestras necesidades, por nuestra conveniencia, pero no por lo que Dios necesita. No le pedimos a Dios, ¿no? A veces en el matrimonio tienen problemas, ¿verdad? Los esposos, y no le piden a Dios el don de consejo, ¿no? Hacen lo que ellos quieren, ¿no? Y a veces, pues sí, sin querer se dejan guiar por lo que Dios pide, pero a veces no, hacen otras cosas. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas sin decirle a Dios, ayúdame, dame este don, ¿no? Ayúdame a discernir, ayúdame a ver tu voluntad? Pues no lo hacemos. Creemos en Dios, se supone, pero no le pedimos nada de ayuda. No dejamos que Él nos guíe, no dejamos que nos ayude, lo dejamos de lado, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Por lo tanto, quiere decir que entonces el don de consejo nos tiene que ayudar precisamente a crecer espiritualmente, ¿no? Para reconocer cuál es el camino que nos ayude. Si lo pensamos bien, entonces, ¿qué hace el don de consejo en nuestra vida? El don de consejo en realidad es una ayuda para resolver de modo inefable, podemos decir, ¿no? De modo inefable, con seguridad y con acierto, una situación difícil. Es eso, ¿no? Cuando hay una situación difícil, ¿verdad? Y hay que decidir algo, el don de consejo me tiene que ayudar a resolver las cosas de manera inefable, o sea, sin equivocarme, ¿no? Porque está Dios guiándome, ¿no? Con seguridad y con acierto, ¿no? Eso es el don del Espíritu Santo, del consejo, ¿no? Entonces es dejarme guiar por el Espíritu Santo, ¿no? El don de consejo nos puede ayudar entonces a preservarnos del peligro de una falsa conciencia, ¿no? O sea, a veces nos ilusionamos con muchas cosas, ¿no? Y a veces por las ilusiones podemos tomar decisiones que no son las más adecuadas, ¿no? Nos ilusionamos y ¡ay, qué bonito!, ¿no? Pero a veces precisamente porque nos ilusionamos podemos elegir cosas malas, elegimos mal, porque en el momento se nos hizo bonito porque nos ilusionamos. Pero no todo lo que nos ilusiona significa que sea bueno, ¿no? Parece bueno, pero a lo mejor no es lo mejor, ¿eh? Entonces el don de consejo es ayuda, ¿verdad?, a preservarte de una falsa ilusión, ¿no? No te dejes guiar solo por tus ilusiones. A lo mejor vas bien, pero pide el don de consejo, ¿no? O sea, pide el don de consejo, ¿no? Para que puedas guiarte por las cosas, ¿no? Para que no te guíes por un capricho. Hay gente que se deja guiar por caprichos, ¿no? ¿Por qué hiciste eso?
porque yo quería, pero no era lo que Dios quería, ¿no? A veces nos dejamos guiar por ilusiones, o por caprichos, o por otra cosa, ¿no? Y entonces no dejamos que nos vaya guiando el don de consejo, ¿no? Obviamente también el don de consejo es muy importante, nos ayuda no solamente a nosotros a decidir, a veces también necesitamos el don de consejo para guiar a los demás, porque a veces también necesitamos aconsejarle a alguien una situación, ¿no? A veces necesitamos aconsejarle a alguien lo que necesite, ¿no? Y a veces es necesario hacerlo bien, ¿no? Por eso incluso, ¿verdad?, dice Santo Tomás de Aquino, dice, el don de consejo va relacionado con la bienaventuranza de la misericordia, ¿no? Dice, el don de consejo va relacionado con la misericordia. Dice, ¿por qué? Porque para poder aconsejar a alguien necesita ser misericordioso. Para que un consejo sea provechoso, lejos de desanimar a alguien, tienes que darle suavidad como la misericordia es suave, ¿no? Es decir, la misericordia va acompañada del consejo cuando tú lo das. Y por lo tanto, un consejo adecuado, pues se hace uno con misericordia. Y por supuesto, miras a que se manifieste la voluntad de Dios en esa persona, ¿no? Eso es el don de consejo. Tú tienes que ser capaz de aconsejar a alguien, ¿cómo? Con don de misericordia. Si tu consejo no está con misericordia, pues entonces es un mal consejo, ¿no? Porque tú estás buscando otra cosa, ¿no? Si el don de consejo está guiado por otros impulsos que no son los de Dios, bueno, pues no. Es como cuando yo alguna vez les he dicho a los que se van a casar, ¿verdad? Cuando se van a casar, yo siempre les digo al final, les digo, la relación de matrimonio siempre se da, ¿verdad?, en el diálogo, en la convivencia, ¿verdad?, pero en la confianza entre los dos. Le digo, y siempre va a haber problemas. El problema, la dificultad más grande en un matrimonio, ¿cuál es? Que cuando hay problemas, no somos fieles, ¿no? Ese es el problema del matrimonio. Porque a veces pensamos que la fidelidad solamente se limita a no engañar a alguien, ¿no? No ponerle los cuernos, como dicen, ¿no? Y ese es un rasgo de la fidelidad. Le digo, hay veces que cuando hay problemas, hay dificultades, vamos y se lo contamos a todo mundo, ¿no? Y todo el mundo se entera de lo que me hizo, todo el mundo se entera de lo que me dijo, todo el mundo se entera de eso. Y vamos y le contamos a todo el mundo sabe, menos el interesado, ¿no? O la interesada, ¿no? Y el problema, ¿cuál es? Que cuando yo voy y se lo cuento a todo el mundo te va a dar consejos. Pero nadie te va a dar consejos de acuerdo a Dios. Todo el mundo te va a dar consejos conforme a lo que a ellos les parezca. Y esos consejos nunca te van a ayudar. Si tú quieres un verdadero consejo, busca una persona pues que se vea pensante, sabia, ¿verdad?, llena de Dios o algo así. Digo, alguien que te pueda ayudar para que te aconseje bien. Un consejo, ¿verdad?, lo que decía Santo Tomás, va acompañado de la misericordia. Tengo un problema con mi esposo o mi esposa, voy y se lo cuento a cualquiera, pues cualquiera te va a decir cualquier otra cosa fea, ¿no? Si tú se lo cuentas a alguien bien, a alguien que digas, esta persona me puede ayudar, el consejo siempre estará en función de la unión, porque un matrimonio tiene que vivir unido. Entonces un matrimonio te tiene que ayudar en la unión. Si el consejo te pide, no, tú hazle lo mismo, tú dile, tú golpéalo, bueno, pues eso no busca la unión, ¿no? Si el matrimonio se garantiza por la unión de dos personas, tú buscas un consejo y ese te hace que lastimes a la otra persona, ese es un mal consejo, eso no viene de Dios. Si el consejo está acompañado de la misericordia, siempre te va a ayudar a que vivas en unidad, ¿no? Siempre te va a ayudar a que vivas en total comunión con el otro, siempre te va a ayudar a que ayudes al otro, a que se ayuden mutuamente, ¿no?, en el caso del matrimonio, ¿no? Ese es un consejo, ¿no? Y ese está guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Porque busca la misericordia, busca que haya amor, busca que haya relación, no busca que haya separación, ¿no? Entonces yo le digo, si usted va y se lo cuenta a todo el mundo se entera de cosas, todo el mundo le va a decir cosas que ni se imagina, y generalmente va a tener un problema más grande porque le van a dar cosas malas. Si usted quiere un consejo, pues pídaselo a alguien bueno, ¿no? Que diga, esta persona es sabia, esta persona tiene experiencia, esta persona me puede dar algo. ¿Cómo va a distinguir un buen consejo de uno malo? Pues porque un buen consejo tiene misericordia, ¿no? Un buen consejo busca la unión, un buen consejo busca el amor, un buen consejo busca el bienestar, la paz, la armonía. Si un consejo busca violencia, destrucciones, divisiones, enojos, peleas, ese no es un buen consejo, eso no viene de Dios. El don del consejo va acompañado de la misericordia. Cuando tú das un consejo, acompañado de misericordia. Alguien te pide un consejo, pues dile al Espíritu Santo, ayúdame a manifestar la misericordia en su problema, ¿no? Que triunfe la misericordia, porque si no triunfa la misericordia, digo, otra cosa es que me haga caso, pero que yo lo que le diga esté buscando la misericordia, que esté unido a la misericordia, si no, entonces es un mal consejo, ¿eh?
El que aconseja, te puso los cuernos, pónselos tú. Ese no busca la misericordia. Ya, olvídelo ya. Eso no viene de Dios, viene de otro lado. Entonces, hasta qué punto a veces nosotros, incluso cuando aconsejamos, le pedimos a Dios y le decimos, ayúdame, ¿verdad?, a guiarme, ¿verdad?, a analizar las cosas, a buscar, ver todo, a tomar una decisión, pero a partir de todo lo que se tiene, ¿no?, a ayudar a aconsejar. Aconsejar no significa que van a hacerme caso, como ya les dije, ¿no? A lo mejor el otro dijo, está loco. Bueno, hay gente que pide consejos aunque ya sabe lo que va a hacer. Bueno, ese ya es problema de la persona. Pero yo puedo darle un consejo, ¿verdad?, para que él medite las cosas, pero acompañado de la misericordia. Por eso es Santo Tomás, búscalo siempre desde la misericordia, ¿no? Por lo tanto, el que quiera tener el don de consejo tiene que pedírselo a Dios, tiene que ser humilde. Yo no puedo vivir el don de consejo, buscar la voluntad de Dios si no soy humilde. Si estoy lleno de soberbia, pues cómo voy a buscar la voluntad de Dios, ¿no? Y por supuesto la capacidad de reflexionar, de darme tiempo para contemplar las cosas, ¿no? Eso es importante, ¿no? ¿Cuáles serían los vicios opuestos al don de consejo? ¿Qué es lo contrario del don de consejo? ¿Cuáles serían los vicios que impiden que el don de consejo actúe? Uno sería la precipitación. Eso es el primer vicio. Alguien que está en contra del don de consejo es la precipitación, ¿no? Es decir, hacer las cosas solamente por impulso natural, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? Me nació. Bueno, eso es precipitación, ¿no? ¿Por qué le contestaste feo? Pues me dio la gana. Bueno, precipitación. Entonces no, pues ahí no está el don de consejo, ¿verdad? Entonces el don de consejo, ¿verdad?, en contra del don de consejo está la precipitación. Otro es la temeridad, ¿verdad? Otro vicio que puede atenuar eso es atentar contra el don de consejo, sería la temeridad, ¿verdad? ¿Qué cosa es la temeridad? Pues es tener una falta de atención a la luz de la fe y tener confianza excesiva en mí mismo, ¿no? Es decir, la temeridad es cuando yo hago algo sin pedirle ayuda a Dios, ¿no? Eso es la temeridad. ¿Por qué decidiste eso? Pues porque yo creí que era lo mejor, ¿no? Porque yo consideré que era lo mejor, porque yo creí que podía hacerlo, ¿no? ¿Le dijiste a Dios? No, Dios, no tengo tiempo para eso. Eso se llama temeridad, cuando yo decido hacer algo creyendo que con mis propias fuerzas o con mis propias capacidades yo lo puedo todo y no necesito de Dios. Eso se llama temeridad. Eso va en contra del don de consejo. Entonces, cuando yo me precipito, ¿verdad?, ¿por qué lo hiciste? Me nació. Bueno, contra el consejo. Cuando alguien dice, yo lo hago porque yo soy fuerte, porque yo soy inteligente, porque yo puedo todo, porque yo confío en mis propias fuerzas, no necesito de nadie ni de Dios, eso se llama temeridad y va en contra del don de consejo. Y otro vicio que puede ser, también puede ser la lentitud excesiva. ¿A qué me refiero con lentitud excesiva? Decíamos que el don de consejo es buscar la voluntad de Dios, ¿no? Y que a veces la voluntad de Dios implica ir viendo los signos que nos va poniendo, ¿no? Pero una cosa es que Dios nos va poniendo signos y yo lo voy reflexionando, y otra cosa es no querer pensar, ¿no? Hay gente, ¿qué camino tomaré? ¿Este o este? Y digo, pues a ver cuándo Dios me ilumina, ¿no? Y no tomo ninguna decisión, ni reflexiono, ni veo nada, ¿no? Y me tardo, ¿no? Por eso digo lentitud excesiva, ¿no? Y me tardo miles de años, ¿verdad? Bueno, miles no, porque me muero, pero sí, semanas y semanas, y no tomo ninguna decisión. ¿Ya tomaste una decisión? No, qué flojera. No, es que como que no sé bien. Bueno, ¿qué signos te ha dado Dios? No sé. Ver, pues si Dios no te da signos, si Dios no te da todo esto, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que tú tienes una lentitud excesiva, que tú no eres capaz de entender las cosas, que tú no eres capaz de comprender lo que te están pidiendo. A eso se refiere ahí lentitud excesiva. O sea, cuando alguien tarda muchísimo en tomar una decisión, pero tarda mucho, ¿por qué? Porque no está pensando las cosas, no está analizando los signos, no está tratando de entender lo que pasa a su alrededor. Eso es lentitud excesiva, eso es lentitud excesiva, ¿no? Entonces, sí, el Espíritu Santo te va a ayudar, ¿verdad? Se toma tiempo, claro, depende de la decisión, ¿verdad? No todas las decisiones son iguales, y entonces significa que tienes que pensar las cosas, ¿no? Hay decisiones muy difíciles, ¿no? Que a veces no se toman de un día para otro, claro, ¿no? Y hay que analizar los signos, ¿no? A ver qué signos me está dando Dios, por qué está pasando esto. Tarda, pero yo voy analizando y digo, por lo que yo veo que esto va a pasar. Por lo que yo veo, creo que esto es necesario. Por lo que yo veo, bueno, pero ya estoy analizando. A decir, pues quién sabe.
no estás analizando nada, entonces lentitud excesiva, no te estás comprometiendo de verdad, ¿no? Que así como puede ser un pecado, ¿verdad? Un vicio, actuar de golpe, también es un vicio no actuar nunca, ¿no? Porque decir, a ver cuándo se me ilumina Dios. No, pues Dios te ilumina, pero tienes que meditarlo, ¿no? Tienes que pensarle, tienes que lucubrarle, porque si no lo haces, pues nunca vas a descubrir la voluntad de Dios, ¿no? Y obviamente aquí implicaría pedirle a Dios siempre el don del discernimiento, ¿verdad? Saber qué cosa viene de Dios y qué cosa no viene de Dios, que eso ya una vez lo tocamos aquí, ¿verdad? Hace tiempo cuando hablamos de las bienaventuranzas, ¿no? Saber discernir, ¿verdad? Y descubrir cómo las cosas vienen de Dios y cuando no vienen de Dios, ¿no? Porque obviamente a veces podemos dejarnos guiar por cosas que pareciera que son de Dios, pero no son de Dios, ¿no? Y a veces nos pueden engañar y hay que saber las cosas que vienen de Dios. Pero bueno, eso ya lo expliqué hace tiempo, ¿verdad? O en otra de las sesiones, cuando hablamos de las bienaventuranzas, y no quiero ser repetitiva porque si no va a decir, este señor siempre dice lo mismo, entonces eso no lo vamos a repetir. Pero entraría como parte también de del don de consejo, ¿no? Entonces, con eso tendríamos brevemente pues una panorámica de lo que es el don de consejo. Entonces, en esta semana era para hacer nuestra oración, pues yo les pediría, ¿verdad?, que meditaran cuántas veces han decidido a la luz del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces le han pedido a Dios luz o el don de consejo para poder tomar una decisión? ¿Cuántas veces lo han hecho? ¿Cuántas veces yo le pido a Dios eso? ¿Cuántas veces he tomado decisiones de manera precipitada, ¿verdad?, sin pensarlas? ¿O cuántas veces las he tomado de manera temeraria, ¿verdad?, porque me creía autosuficiente y no confía en la voluntad de Dios? Entonces yo creo que esta semana podremos meditar, ponernos en la presencia de Dios y decir, a ver, a la luz del don de consejo, ¿cuántas veces le he pedido ayuda a Dios en mis decisiones? ¿Cuántas veces le he pedido a Dios ayuda, ¿verdad?, para que me ayude a tomar las decisiones, primero? Y en segundo lugar, ¿cuántas veces he sido precipitado o temerario? ¿Cuántas veces he sido así? Y a la luz de esto, entonces, analizar mi vida y descubrir que a veces no nos hemos dejado guiar por Dios como deberíamos. Entonces empezar efectivamente a reconstruir la vereda para empezar de nuevo, ¿verdad?, y dejarnos guiar por la presencia de Dios. Entonces con esto lo dejaríamos por el día de hoy. Entonces vamos a hacer nuestra oración conclusiva. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes en este día, en esta noche. Te pedimos que nos ayudes a no pensar que todo lo podemos hacer por nosotros mismos, a saber que hay decisiones que son importantes en la vida y que tenemos que ir reconociendo tu voluntad en todo momento. Ayúdanos a poder guiar nuestros pasos para descubrir efectivamente qué es lo que tú necesitas de nosotros y dar la respuesta que tú necesitas de nuestra vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues que tengan todos una buena noche y Dios mediante nos vemos la otra semana.